Iglesia bonita, buen día. Mucho gusto en saludarles, verles. Qué bien que después de que algunos han pasado situaciones difíciles, aquí están hoy con nosotros. Llámese salud, relaciones intrafamiliares. Pero aquí estamos, ¿verdad? Con el propósito de seguir alabando y exaltando a quien todo lo puede, exaltando al soberano, al Altísimo. Y bueno, desde aquí extiendo un abrazo a mi hermano Amarranto, que ha estado maluco, que el Altísimo lo levante. Hoy nos compete ir a la iglesia. ¿Estamos en la iglesia? A la iglesia número 7. 7, muy bien. La iglesia de Laodicea. Voy a ser literal de lo que nos enseña la historia de este lugar, de Laodicea, en los tiempos correspondientes. En los tiempos correspondientes, Laodicea está situada a unos 69 kilómetros al sureste de Filadelfia, 17 al oeste de Colosas y casi 10 de Hierápolis en el valle del Licos. Bueno, ustedes podrán decir, bueno, sí, interesante saber parte de la historia. Y es que en cada iglesia en la cual el Señor ha hablado o se ha referido a ella, saca una enseñanza espiritual, por supuesto, debido al contexto de donde estaban. Ciertas ciudades se caracterizaban por cierto desarrollo y el Señor lo utiliza para sacar una enseñanza espiritual. De manera que prosigo. La Odisea era la puerta de entrada a Éfeso, a unos 170 kilómetros al este, la cual era a su vez la puerta de entrada a Siria. Hasta mediados del siglo III antes de Cristo se la conocía como Diospolis, la ciudad de Zeus y Roas. Pero alrededor del 250 antes de Cristo, el gobernante sirio Antíoco II, muy conocido por ustedes, extendió su influencia hacia el oeste, conquistó la ciudad y le puso por nombre Laodicea en honor a su esposa Laodicea. Los romanos penetraron en la zona en el 133 a.C. y convirtieron a la ciudad en un centro judicial y administrativo. Construyeron un sistema de carreteras de este a oeste y de norte a sur. En la encrucijada estaba la ciudad de Laodicea, que aumentó en tamaño, se convirtió en el centro comercial principal y consiguió riqueza e influencia. Su industria de la lana floreció gracias a la producción y exportación de lana negra, de la fabricación de ropas corrientes y costosas y de la invención de un colirio eficaz para los ojos. Tenía una floreciente escuela de medicina que se especializaba en oídos y ojos y había desarrollado un ungüento para tratar la inflamación de ojos. Debido a este ungüento, la escuela adquirió fama mundial. Mira, el ungüento de colirio es del primer siglo, no es de ahora. Un devastador terremoto causó grandes daños a Laodicea en el 17 después de Cristo. Y al igual que a otras ciudades en la provincia de Asia, recibió ayuda económica del gobierno romano. Hemos visto en la historia cómo ese terremoto en el 17 después de Cristo causó mucho daño, ¿verdad? Allí en Asia. Ahora bien, recibieron
ayuda del gobierno romano. Bien, pero en el 60 después de Cristo, el anterior fue en el 17, ahora en el 60 después de Cristo, un terremoto afectó a la ciudad, otro terremoto. Y el gobierno romano otra vez ofrece ayuda económica para ayudarlas a prosperar, a salir adelante, a recuperarse. Pero los laodicenses habían adquirido un músculo financiero y le dicen a Roma: gracias, pero no necesitamos su ayuda. Ellos han reconstruido la ciudad con sus propios recursos y no solamente, sino que también aportaron económicamente para las que estaban en su entorno. Es decir, era la que había, plata era la que había. Bien, ahora Antíoco el Grande, también muy conocido por ustedes, trajo a unas 2000 familias judías de Babilonia a Lidia y Frigia a mediados del siglo III antes de Cristo. Pero la ciudad de Laodicea, fronteriza con ellos de esas regiones, acogió a esas familias, las acogió y no solamente las recibieron, sino que también prosperaron en la parte económica. Eran muy prósperos. Cuando en el 62 después de Cristo los judíos quisieron pagar su impuesto anual para el mantenimiento del templo de Jerusalén, el procónsul Flaco confiscó el envío de oro, no lo permitió. Parte de este envío provenía de Laodicea y ascendía a unos 9 kilos. Se ha calculado que la cantidad proveniente de Laodicea significaría que la población adulta judía eran grandes y eran más o menos 7.500. La carta a la iglesia en Laodicea no indica nada en cuanto a una presencia judía. No muestra. Recuerden que las otras iglesias también han hablado de la persecución de los judíos y de algunos gentiles porque no creían en quien vino, en el Mesías anunciado. Pero la Odisea se caracterizó por ser tan fría, tan tibia, que no tenía persecución porque no predicaban al Cristo resucitado. La carta a la iglesia en la Odisea no indica la presencia de esos judíos, como les estaba comentando. Ahora, también vemos que en consecuencia a esa situación, a ese comportamiento, Jesús no pronuncia ninguna palabra de alabanza a esta iglesia. Dichos en otra forma, todo lo que hicieron fue malo. El Señor le ha dicho a todas las iglesias, siempre dice: has hecho esto bueno, pero tengo contra ti, Y en esta todo lo tiene contra ella, contra la iglesia en la Odisea. En esta breve síntesis menciona un último término. Ahora mira por qué el agua tibia que vomitaré de la boca. El suministro de agua para la Odisea llegaba desde Hierápolis a una distancia de unos 10 kilómetros por medio de un acueducto. La fuente contenía aguas termales ricas en carbonato de calcio. Cuando el agua llegaba a la Odisea, su temperatura era tibia. Aunque estas fuentes termales tenían un valor medicinal y era como un balneario para los habitantes del lugar, Jesús compara las aguas templadas cerca de la ciudad con la tibieza espiritual de los cristianos en la Odisea. Amados en Cristo, hoy, si el Altísimo se los permite y me lo permite, estudiaremos Apocalipsis 3, del 14 al 22. Dice el texto: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices:
yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Oh. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hemos podido ver cómo el Señor Jesús, quien como Él, sabiendo lo que en verdad era esta región, la Odisea, también saca una enseñanza espiritual. Les habla del colirio que necesitan, ¿verdad? Les habla de lo que produce vómito al Señor, aguas con carbonato de sodio, producen náuseas y dan ganas de vomitar. Veamos lo que es el bosquejo. El Señor de señores. El Señor de señores. Uno, el Señor de señores se identifica. Dos, el Señor de señores se asquea. Tres, el Señor de señores muestra la realidad. Cuatro, el Señor de señores aconseja. Quinto, el Señor de señores castiga. 6, el Señor de señores llama. 7, el Señor de señor premia. Y 8, el Señor de señor orienta. Detengámonos un poco en la salutación del Señor. Recordemos cómo saludaba el Señor o cómo saludó a las 7 iglesias. Hay un común denominador a todas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Dice primero: escribe al ángel de la iglesia. Ya recuerdan ustedes que no es que ni hubiesen ángeles pastoreando, pero es una referencia a los ministros del Señor. Bien, ahora en el primero le dice a Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. Mira la referencia o cómo se presentaba el Señor Jesús a cada iglesia. Verdades que dicen mucho, y con la autoridad de sí mismo y con la autoridad de reprender, con la autoridad de exhortar, con la autoridad de animar, con la autoridad de juzgar, porque Él es perfecto, ¿verdad? Ahora a la iglesia de Esmirna dice de sí mismo que Él es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. A la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. A Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. A la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. A la iglesia de Filadelfia, esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. A la iglesia de hoy, la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Son 7 iglesias. Hoy es la número 7, semana número 7, siguiendo el estudio consecutivo, pero perfectamente podríamos tener otras 7 semanas con las solas salutaciones del Señor, cada una, pero no va a ser así. Vamos a ver cómo se identifica. Bien dice el Señor en el primer versículo: he aquí el amén. He aquí el amén. Amén significa así sea, y se relaciona con la soberanía de Dios, con la soberanía de Dios que está por encima del humano acontecer.
Bien, Jesús, el amén, dice la palabra. Jesús es el amén. Allí estamos viendo cómo el Señor se identifica. He aquí el amén. ¿Está hablando de quién? De Jesús. Jesús el amén. Cuando vemos esta palabra Jesús el amén, encontramos una expresión gramatical llamada aposición. Quiere decir una flecha con doble punta, para allá y para acá. ¿Qué significa? Esta es una construcción en la que el sustantivo o un grupo nominal sigue inmediatamente al otro y que está relacionado. Dicho en otra forma, un ejemplo, Neiva, la capital del Huila. Estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Nueva York, la capital del Huila. ¿Ok? Bien, como para que entendamos. Jesús es el amén. Jesús es el amén y así se presenta. El título de Jesús entendido como la declaración final de Dios. La plenitud de Él, la plenitud del Señor. Jesús es el amén. Mira, en Primera de Reyes 1:36 dice: cuando David declaró que Salomón debía ser su sucesor, Benaías dijo: amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi Señor el Rey. El amén. Entonces, entendamos un poco, porque a veces a todos se les dice amén, ¿no? Amén tiene que ver con la soberanía del Señor. En Primera de Crónicas 16:36, igualmente cuando David trajo el arca y cantó un salmo de acción de gracias, todo el pueblo dijo amén y alabaron al Señor. Amén, alabanza al Señor. Es así como el término que indica una intensa afirmación de acuerdo a la soberanía del Señor. La primera mención del amén la encontramos en Números 5:22. Por favor, Números capítulo 5, versículo 22. Allí la encontramos en la Biblia. Y estas aguas que dan maldición entre tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo, y la mujer dirá amén, amén. Mira, ¿qué pasaba? Mira lo que dice. Resulta que si el esposo tenía dudas de que la esposa le fuera infiel, y agobiado con ese pensamiento, aunque no tenía la certeza, iban donde el sacerdote. El sacerdote oraba, hacía lo que tenía que hacer y le daban a la mujer a beber un agua y ella tenía que decir amén, amén. O sea, estoy de acuerdo, el Señor lo dice. Y se toma el agua y se le hincha el vientre y cae su muslo. Fue infiel. Fue infiel. Mira que el amén no es cualquier término. La palabra es seria. No por todo digan amén. Es para alabar al Señor, es para tener en cuenta quién es Dios. Él es soberano. ¿Bien? Ok, entonces el Señor se identifica como he aquí el amén. Sigue diciendo: el testigo fiel y verdadero. El testigo fiel y verdadero. Allá en Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Qué significa? Que todo lo que Jesús dice es indudablemente verdadero. Él es el testigo fiel, Él es el verdadero. Ahora, como Él es el testigo fiel y Él es el verdadero, en el Señor Jesús, el Mesías que había de venir, se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Cristo es el verdadero Israel. Él es el verdadero. Él fue quien nos compró por precio, y es así que ahora nosotros, quienes fuimos comprados por precio, las ovejas del Señor, somos ese Israel. Sí, eso somos. El amén del Señor lo dice. Él es el testigo fiel y verdadero. En Él se cumple toda verdad. Cristo es el Israel verdadero. Hay un Israel étnico,
pero el Israel étnico no será el Israel verdadero si no profesan a Cristo como Señor y Salvador, como dice la Biblia. ¿Van conmigo? Muy bien. Sigue diciendo la palabra, Él es el principio de la creación. No dice que Él fue creado y fue el primero en ser criado. Él es el principio de la creación. Él es el creador. Allá en Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él, el verbo, fueron hechas, y sin Él, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo es Jesucristo, todo por Él fue hecho. Él es el creador. Ahora bien, mis amados en Cristo, leamos Colosenses 1 del 15 al 18 en pantalla, por favor. Colosenses 1 del 15 al 18, versículo 15. Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es el primogénito de toda creación. Otra vez vamos a tener claro que Él es el creador. Porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, de Jesucristo y para Jesucristo. Bien, ok. Y Jesucristo es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Jesucristo subsisten. Y Jesucristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Jesucristo, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesucristo es el creador, el dador de la vida, en todo tiene la preeminencia. Ahora, ante esa salutación hasta la iglesia de Laodicea, mira el peso que tiene el saludo. El amén, el testigo fiel y verdadero, el creador, tiene toda la autoridad, el peso para dirigirse y decirle a la iglesia todo lo que tiene que escuchar de Él, porque Él todo lo sabe. Ahora, ¿qué hace Jesucristo? ¿Qué enseño aquí en el bosquejo? He titulado El Señor de Señores se asquea. Sobre todo en el versículo 16, vamos para el 15 y 16. Inicialmente, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Jesús conoció a la perfección tanto las obras de Sardis, que ya compartimos de ellas, como la obra de la iglesia de Laodicea. Y para estas dos iglesias solo tuvo palabras de reproche. Palabras de reproche. Estas iglesias ya no estaban activas y vivas. Los poco fieles de Sardis, de aquella iglesia, eran como brasas resplandecientes en medio de cenizas. Por allá se veía algo rojo, pero había mucha ceniza. Mientras que estas iglesias, esta de la Odisea, era como un abastecimiento de agua que ni era fría ni era caliente, era tibia, lo cual produce vómito, ¿verdad? El Señor se asquea. Él conoce todo a la perfección. Habla de los tibios. Y recordemos que el Señor en su divina e inerrante palabra también dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mira, mis amados en Cristo, un árbol bueno no debe dar malos frutos, debe dar buenos frutos. Buenos frutos. Y el Señor conoció a la perfección la iglesia de la Odisea. El Señor conoce a la perfección cada uno de nosotros, porque somos miembros de la iglesia universal.
los conoce a la perfección. Es así como él puede decir, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que está en el depósito de tu corazón? Pues de eso vas a hablar. De eso es lo que más vas a hablar. Pero a esta iglesia de Laodicea, que estaba mostrando un testimonio paupérrimo, el Señor llamará a cuenta por su comportamiento y por su hablar. Porque la palabra bien nos enseña que de toda palabra ociosa que abren los hombres, de ella darán cuenta el día de juicio. Darán cuenta. Bien. Ahora, sabemos que la primera generación de cristianos en la Odisea, la primera generación, brillaron con fuego espiritual y entusiasmo. Pero la segunda generación, tibios, no tenían interés en ser testigos de Jesucristo. Tibios, no vivían una vida de servicio para el Señor. Tibios para predicar el evangelio. Tibios porque no aportaban al reino, no sumaban, sino que restaban. No aportaban en nada. Aunque estos tibios tenían las escrituras, eran apáticos, eran despreocupados en cuanto a las cosas del Señor. Podríamos decir hoy, el Señor, tibios. ¿Qué producen los tibios? Ya leímos, vómito al Señor. Y yo, que no soy tan romántico, dice, el Señor se asquea. Se asquea. Sigue diciendo en el versículo 15, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Primero, descripción del Señor: no eres frío, no eres caliente, eres tibio. Bueno, ¿acaso ser frío espiritualmente es malo? Ser caliente espiritualmente, fervoroso, es bueno. Bien. Ahora pensemos en alguien que dice ser de Cristo pero es frío. Su testimonio, como el de un impío, tan frío que es como el de un impío. Entonces, como no tiene testimonio, está tranquilamente donde el mundo hace lo que quiere hacer, vive como ellos viven y se identifica como uno de ellos, no marca la diferencia. El caliente fervoroso, pues qué bien, pero el tibio que dice soy de Cristo, pero su comportamiento es débil, es tan tibio que hace daño. Su testimonio hace daño, su hablar hace daño cuando hablan de Cristo. El vivir para Cristo es algo que no es significativo. El tibio hace daño. El Señor nos dice en su palabra que nosotros, sus llamados, sus ovejas, sus escogidos, hemos de ser embajadores. Pero un embajador tibio hace daño al evangelio. Hace daño al evangelio. Un embajador tibio que produce malestar al Señor, es como un vomitivo para el Señor. El tibio. Mira, mis amados hermanos, el llamado de atención para los tibios produce asco, porque los vómitos son asquerosos. O digan lo contrario, ¿verdad? Un embajador tibio hace daño a la obra de Cristo. No lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. El Señor nos está llamando al fervor, a cambiar de actitud, porque como embajadores, además de embajadores, a ser sal y ser luz. Sal, la sal que hace, da sabor, luz en las tinieblas. Pero el tibio, su sal no sala, su foco está apagado, no alumbra, está fundido, no alumbra, su investidura no se ve. Tibios. El tibio es peligroso,
Porque el tibio habla mucho, pero para hacer daño. El tibio habla mucho para formar divisiones. Entonces, cuando nos reunimos o se reúnen en un lugar para pasarla bien, el comportamiento tibio los lleva a... Ustedes están viendo, a algunos les gusta el ciclismo. Antes iba una moto y mostraba el tiempo. Iban mostrando. ¿Y saben cómo le llaman a esa? ¿A qué hace eso? A la moto, la chismosa. El tibio cumple con esa función. Hacer daño. Habla del uno, habla del otro. Nos reunimos y resultamos hablando de todos. Y los únicos buenos son los tibios. Y los tibios están juzgando a los otros. ¿Cómo les quedó el ojo? Ok. Bueno, es que qué hermosa que es la palabra de Dios, ¿verdad? Sigue diciendo la palabra. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Dice el Señor. Recordemos otra vez. Las fuentes termales a unos 10 kilómetros cerca de Hierápolis enviaba agua de calidad medicinal a la Odisea. Para cuando el agua llegaba a su destino se había enfriado bastante y debido al carbonato de calcio que contenía, producía un efecto nauseabundo en quienes la bebían. Ya saben, agua con carbonato de calcio. Y te vas a acordar de lo que tenías en el estómago. Cristo no se agrada del cristiano tibio, no, porque se convierte en piedra de tropiezo para los hermanos, en piedra de tropiezo para la obra evangelizadora. Cristo usa, gloria a Dios, a personas que le aman, que viven con fervor el evangelio, que Él es el primero, lo usa y lleva el mensaje, y gracias a Dios por ello. Mira, mis amados en Cristo, mis amados y hermanos guapos en Cristo, el servir al Señor es lo más hermoso que se puede hacer. Muchos dirán, pero es que en la iglesia no le pagan, en la iglesia no le dan la comida. ¿Y quién es el que te provee? ¿No es el Señor? No, que es que tiene 4 horas metido en la iglesia. ¿Y quién es el que te provee? ¿No es Dios? Mira, es que aún en esto se conoce el vocabulario de una persona tibia y una persona que está firme en el Señor. Aún en esto se conoce. Bueno, vomitivos para el Señor. El Señor se asquea de los tibios. El Señor se asquea de los tibios. Claro que sí, mis amados en Cristo. Segunda de Pedro 2:21. Hay otra referencia en cuanto al vómito, ¿ya? De alguien que ha estado en el Señor y se aparta de los caminos del Señor. Segunda de Pedro 2:21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Vuelven. El perro vuelve a su vómito, se regresó, estaba en un mundo asqueroso, porque el mundo sin Cristo es asqueroso, pero vuelve a su vómito. Y la puerca lavada, la bañaron, la perfumaron, le pusieron el lacito, la sueltan. ¿A dónde vuelve? Al cielo. Bueno, oh Dios, el Señor de señores, sabio, también muestra la realidad de la cual se jactaban los laodicenses. Mira, en el versículo 17.
Porque tú dices, ¿quién es? La iglesia de la Odisea. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Bueno, es rico. Muchos invierten su vida a hacer dinero y no está el Señor allí. No está el Señor. Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Era tan liviana su vida espiritual que decían que no tenían necesidad. ¿Por qué? Porque si hay plata es porque Dios me bendice. ¿Siempre es Dios quien bendice? No es así. No es así. Soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Mira el crecimiento espiritual de ellos. No tengo necesidad de nada. Y decían en la iglesia, en la Odisea, era una iglesia boyante, una iglesia fuerte, músculo financiero. Podían decir, bueno, ya tenemos un edificio, compremos y hacemos el otro. Cómprenlo, lo compran, tienen plata, lo compran. No tengo necesidad. Mira, no tienen necesidad, tienen la necesidad más grande. La necesidad más grande. Porque el evangelio liviano, donde solo te dicen, mira, tú eres bueno. El evangelio liviano donde dice, tú vas a conseguir. El evangelio liviano donde te dicen, no, tú no vas a tener ningún tipo de problema. Cuando el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, y confiad, yo he vencido el mundo. Los hijos de Dios también nos enfermamos. Los hijos de Dios también nos duele. Los hijos de Dios también lloramos. Los hijos de Dios también queremos gritar. Los hijos de Dios nos tenemos que postrar en algún momento si enfermamos, ¿verdad? Sí, pero vea, el rico dice, de ninguna cosa tengo necesidad. Está diciendo, estamos bien con Dios así. Y muchos dicen, así estoy bien con Dios. Te invito a estudiar, así estoy bien con Dios. Yo tengo mi relación con Dios a mi manera. Y ese es un graso error. Muchos se justifican, yo tengo mi relación con Dios a mi manera, ¿no? Mira. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Muchos creen que el tener dinero es el todo, que es importante, y ahorita veremos algunos aspectos porque es importante, pero no es lo más importante, es lo menos importante, mis amados en Cristo. Bien, sigue diciendo el texto bíblico, o aquí sigo desarrollando este punto. Hubo en la iglesia de la Odisea afectación cultural. Ya vimos que tenían plata, hospital, fábrica de vestidos fuertes, lana negra, vendían costosos, no tenían necesidad. Pero la iglesia abrazó la cultura. Abrazó la cultura. Estoy bien con la cultura, entonces ¿cuál es el lío? Bien. Bueno, ahora culturalmente, ¿qué vemos? Que las chicas se ponen lo que quieren y eso ya es cultural, ¿cierto? Se ponen senos, se quitan senos, se ponen nalgas, se quitan nalgas. Tantas cosas que pasan y bueno, ya es normal. Es normal. Esto como por citar algunos aspectos insulsos. Así pues, en lugar de que la iglesia influyera en la sociedad, ocurrió lo contrario. La sociedad influyó en la iglesia. Qué peligro, ¿no? Qué peligro, porque entonces nos acomodamos con el mundo. Con tal de que venga, sí. Con tal de que llenemos todas las sillas, hagámoslo. Ahora, pues, a los jóvenes, un culto para los jóvenes. No, discoteca aquí, luces que prenden y apagan, y música. Pero la llenamos. Bueno, ahora bien, la palabra rico puede apuntar a posesiones materiales, pero aquí estamos viendo también en el ámbito espiritual. La evidencia indica que la iglesia realmente es ciegos. Por eso el Señor le dice, necesitan colirio, ¿verdad? Ahora, ¿qué más enseña el Señor en cuanto a las riquezas? Uno,
Mira, el Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el dueño de todo, del oro y de la plata. El peligro de confiar en las riquezas, Jeremías 9:23-24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Entenderle y conocerle, que Él es Jehová, que hago misericordia, que hago juicio, que hago justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Van conmigo? ¿Qué dice el Señor? ¿En qué nos debemos alabar? En alabarle en todo. Bien. Por eso es que el Señor enseña que ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Los laodicenses querían servir a las riquezas y a Dios. Imposible. Si el hacer dinero es tu Dios, pues estás mal. Primero es Dios. Ahora, el Señor enseña cómo usar el dinero, porque el dinero no es malo, es malo cuando no se sabe usar. Bien. Tito, primera de Timoteo 6:17-19. Primera de Timoteo 6:17-19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Bueno, la altivez. Porque a veces cuando tienen dinero son altivos, pero cuando van a la quiebra, qué humildad. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, porque puedes tener mucho y mañana puedes amanecer sin nada. ¿En quién hay que poner la esperanza? En el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Dios da, disfruta lo que Dios te ha dado. Pero dice, ricos que hagan bien ricos, no, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, no insensibles, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano a la vida eterna. Entonces, el dinero es malo, ¿no? Pero hay que saberlo usar. Dice que lo disfruta, pero no te olvides de los necesitados. Bien, regresemos allí al 3:7. Y no sabes que tú eres, mira lo romántico y lo bonito que le dice el Señor aquí, después de que le dicen ellos, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y en cuero y desnudo. Un desventurado, de mala calidad, de mala condición, miserable, desdichado, digno de lástima, pobre, pordiosero, necesitado, un mendigo, ciego, incapaz de ver, desnudo en parte y no totalmente. Estamos hablando de qué? Del ámbito espiritual. Tienen mucho, podían vestir los mejores trajes. No compro tenis en el Agáchese, sino que tiene que ser de marca, y no está mal si lo compras de marca y tienes, pero estamos viendo, porque muchas personas no tienen casi para la comida, pero si no son tenis de lo más caro no compro. Eso es diferente. Pobre, desventurado, miserable, desgraciado, desnudo. Mira, espiritualmente. Pero el Señor aconseja. ¿Qué dice el Señor?
porque siempre es amoroso. Aconseja, le dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Oro. En lugar de un reproche, ahora aquí en este aspecto, el Señor le dice y aconseja que hagan lo que Él dice, porque el Señor muestra su divina gracia. Su divina gracia. Utiliza el lenguaje del mercado y alude a un pasaje del Antiguo Testamento que no vamos a leer, pero ustedes después lo leen en Isaías 55:1. Se dirige a quienes con descaro afirmaron que no tenían ninguna necesidad y los invita a que compren oro refinado. Oro refinado. Oro refinado que da brillo, que es fuerte, pero no está hablando del oro como tal, sino a lo que se refiere el Señor. ¿Por qué? Porque lo que el Señor dice, lo que vas a comprar, no necesitas dinero, porque Él lo da. Él lo da. Y su palabra es más preciosa que el oro refinado, más preciosa que la miel. Su palabra. Compra. ¿Quieres salir de esa desdicha? ¿Quieres salir de esa ceguera? Utiliza la palabra. Ve al Señor. Es lo que está diciendo. Palabras más, palabras menos. Bien. Ese oro que ha sido purificada hasta tal grado que emana el brillo del fuego. Esas palabras sugieren que el fuego que deben enfrentar los seguidores de Cristo, deben enfrentar, ¿por qué? Porque esos tibios, comparados con el metal, digamos el oro, está lleno de impurezas. Impurezas, qué oro tan maluco. Tienes que pasar por el fuego para quemar todas esas asperezas y ser refinado para el Señor. Para el Señor. La fe debe ser de importancia total para los laodicenses, para cada hijo de Dios. Deberían darse cuenta de que Jesús da oportunidades y habla en términos espirituales. El Señor sigue dando oportunidades para que cada vez su fe sea más fuerte y en consecuencia viva para el Señor. Bien. El Señor que aconseja sigue diciendo que compren vestiduras blancas para vestirte. Vestiduras blancas. El blanco significa pureza. Pureza. Mira, en el Señor, así hayas tenido una vida horrible, pero vas al Señor en arrepentimiento y fe, Él te va a ver con vestiduras blancas. Pero vivir en consecuencia, mis amados. Ya paren de vivir tan livianamente, tan tibiamente. Aprópiate de lo que el Señor te ofrece, porque Él dice: hoy es el día, mañana puede ser tarde. Hoy es el día, amados en Cristo. Unge tus ojos con colirio para que veas. Mira, ellos tenían la fábrica de ungüento y les dice: eres un ciego espiritual, compra colirio para que veas al Señor. Esa piedra que procedía de la cercana provincia de Frigia se convertía en polvo con que elaboraban el ungüento que se utilizaba para curar las enfermedades oculares. Colirio. Los tibios necesitan el oro refinado, necesitan el colirio para ver lo que el Señor quiere enseñarnos. Pero si bien es cierto que el Señor da oportunidades, Él también dice que Él castiga. Después de que le está hablando todo esto, Él castiga si no hacen caso. 19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. A todos los que ama. El Señor reprende y castiga a todos los que ama. No, pero es que el caso del Señor no es solamente amor. Sí, reprende y también castiga. Por amor. Por amor. Ustedes leen Proverbios 3:12. Leámoslo. Proverbios 3:12. Por favor. Dice el Señor: yo reprendo. A ver, vamos a Proverbios 3:12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere.
Si el padre quiere a su hijo, tiene que castigarlo. Porque creen, no, es que yo soy buen padre, yo no lo castigo, pobrecito, todavía está muy pequeño, apenas tiene 4 años, 5 años, entonces mejor no, esperemos. No lo amas, no lo amas. Dice el Señor, el padre ama al hijo y por ende lo castiga, así mismo el Señor castiga por amor. Bien, entonces yo reprendo y castigo a todos los que amo, a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Celoso, ya te estás arrepintiendo, te arrepientes, cambio de actitud, un giro de 180 grados. Ahora sé celoso. ¿Celoso con qué? Con lo que dice el Señor en su palabra. Consulta lo que Dios dice, no eches en vano lo que se te enseña. Si es palabra de Dios, guárdala, pero si es palabra de hombre, recházala a la basura. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora bien, llegamos al versículo 20 tan conocido. Mira, dice el Señor, he aquí, laodicenses, he aquí, tibios, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mira, ¿qué pasa con los tibios? Que el Señor no está en su vida, sino que está afuera. El Señor está afuera y por eso llama. El Señor llamando. Ahora imagínate la iglesia que era tan fría en la Odisea. El Señor llamando, iglesia de la Odisea, yo quiero entrar. Pero ellos no lo dejaron entrar porque vivían un evangelio liviano, acorde a sus pensamientos, a lo que yo quiero, a lo que me parece, acorde. Y el Señor, yo quiero entrar. Ahora a nivel personal, tibios, el Señor quiere entrar. No lo tengas afuera de tu vida. El Señor quiere entrar para que dejes de ser tibio. Él quiere entrar, Él toca, pero el Señor no va a entrar a la fuerza. Tienes que abrir la puerta. Y dice, y cenaré con él y él conmigo. Wow, qué lindo el Señor. Qué amor tan grande. Aún así sigue diciéndole, tibios me tienen fuera de su vida y yo quiero entrar. Por el bien de ustedes. No es por el bien del Señor, porque el Señor no necesita de nada ni de nadie. Es por el bien de ellos. Abran la puerta para que el Señor entre, para que gobierne la vida, para que no haya más tibieza, más liviandad. Entraré y cenaré con él y él conmigo, para que tengan comunión fidedigna, limpia con el Señor. En el versículo 22 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mis amados en Cristo, el Señor nos habla. El Señor es celoso. El Señor premia. Él dice que estaremos con Él, que estaremos con Él por toda la eternidad. Cuando dice que juzgaremos con Él, no es que nosotros vamos a usurpar el trono de Él, no, es que estaremos alabando al Señor por sus justos juicios. Y alabemos al Señor, sigamos alabando al Señor con nuestra vida, apartándonos de la tibieza, creciendo en el Señor. El Señor quiere lo mejor. El Señor quiere lo mejor para su pueblo y por eso habla en la forma en que nos habla, nos exhorta, nos regaña, nos disciplina, y gloria a Dios por tanto amor. Amén. Señor y Dios, gracias por este tiempo, por tu palabra hermosa, Señor Dios, viva y eficaz. Gracias
por lo que nos enseñas, nos seguirás enseñando, y todo lo que aprendimos con estas 7 iglesias. Señor, sabemos que en esta libertad de acción, cada uno decide ser más fiel, decide aprender más de tu palabra, decide desarrollarse, decide servirte. Señor, gracias. Gracias por nuestro hermano mayor, el Señor de señores, quien nos redimió, nos compró por precio, y hoy podemos dirigirnos a ti en la calidad de hijos. Y también, mi Señor y Dios, oro por los diezmos y las ofrendas, las cuales utilizas para el bienestar de tus obras, para que podamos cumplir con los compromisos, para que como Iglesia Bíblica El Retorno el día de mañana podamos tener otras iglesias bíblicas El Retorno en diferentes lugares, con todos estos matrimonios hermosos que se están preparando. Señor, por favor, provéenos en Cristo Jesús. Amén. Amén.